Fiduprevisora. Por lo general, la infraestructura que se viene desarrollando en posconflicto está en jurisdicción de los entes territoriales y ellos son los dueños. Como no hay un control público, ¿cómo se entrega cuando el empresario hace la obra? ¿Cómo la entrega? ¿A quién se la entrega? Y una de las preocupaciones también es ¿qué pasa con esa obra? ¿Quién la sigue haciendo mantenimiento? ¿Quién la cuida? Porque si yo se la entrego a una gobernación, a una alcaldía, a un municipio, al ministerio que sea, ¿cómo garantiza el contribuyente que hizo una obra, que se entregó a satisfacción, pero que no se muera y se caiga el edificio, el colegio? ¿Cómo se maneja eso a la hora de entregarlo al ente territorial o a la entidad competente? Digamos, hay digamos, varias cosas. Una es, dentro de los requisitos previos para que un proyecto sea sujeto de ser publicado en el Banco de Proyectos, existe una carta que es un compromiso del ente territorial de que esa infraestructura la va a operar. Entonces, por ejemplo, un colegio que no se construye el colegio y va a quedar un poco un elefante blanco que no va a funcionar, sino que el ente territorial va a disponer de recursos para que eso efectivamente sea sea un colegio y estén los profesores y esté todo. Eso por un lado. Por otro lado, y lo aprendimos de Perú, a Perú le pasó eso. Entonces, cuando empezaron a ejecutar obras por impuestos, se dieron cuenta que habían algunas obras que quedaban sin usar. Entonces, ellos un poco nos dieron la idea y lo dejamos en el decreto de que por decisión del contribuyente, no es obligatorio, el contribuyente puede tomar la decisión de hacerle mantenimiento a la obra hasta por 5 años, pero es una decisión del contribuyente. Entonces, ahí cómo funciona el mecanismo. Supongamos que el 100% del 100% de la obra, el 90% es la construcción de infraestructura. Entonces, una vez entregue la obra, se extingue la obligación tributaria de ese 90% y el 10% restante, que sería el mantenimiento, queda sujeto a ese mantenimiento. Entonces, están esas dos medidas. Adicionalmente, y viene desde la ley y digamos quedó un poco más aterrizado en el decreto, hablamos de pólizas de pólizas de estabilidad. Entonces, esas pólizas pueden incluir dentro de los costos totales que se tienen en cuenta, en el total de la obra, y también lo que buscamos quedó en un periodo hasta por 4 años de que va a haber una póliza de estabilidad y de cumplimiento de estabilidad solamente, por los próximos 4 años. Cuando hablamos de mantenimiento es cuidar el edificio, no operarlo y tener un usufructo de él. No. Es decir, si yo construyo un hospital, yo le hago mantenimiento inclusive le puedo hacer dotación, ¿no? Yo puedo dotar como parte de obras por impuestos, doto el hospital, lo lleno, le pongo las camas, rayos X, todo lo que hay que poner en el hospital, pero no lo opero de tal forma que reciba un usufructo de él. Hago es mantenimiento del área física y de la dotación, pero no usufructo, ¿no? Así es. Así es, y de pronto para complementar, porque nos han hecho esta pregunta en varias ocasiones, es mantener tampoco significa, por ejemplo, pagar la nómina para que funcione, porque eso tiene unas fuentes específicas y esa es una responsabilidad, en mi opinión, natural del Estado y que la tiene que hacer el Estado. Entonces es mantener esa infraestructura y no mantener profesores, contratación de personal. Pero yo sí le puedo poner el letrero, esta obra fue hecha por Fiduprevisora, aquí están los recursos de los impuestos. Yo puedo hacer eso como parte, digamos, del tema de mi responsabilidad social corporativa. Digamos, no quedó en el decreto, pero la posición que hemos tenido desde el gobierno es que de hecho nos interesa que eso suceda y que un poco también se sienta que el inicio del posconflicto no solamente es como un tema gubernamental, sino que es un tema de todo el país y del compromiso de todos los actores en los territorios. Entonces, un poco, digamos, si esto ha sido como una línea del ministro Pardo desde que empezamos a trabajar con el sector privado, es que a nosotros no nos interesa ser protagonistas en este tipo de cosas, sino que lo que nos interesa es que el sector privado sea protagonista en la llegada a estos territorios.